Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Sanres y bienvenido a tu podcast Educativos. En el capítulo 60 tenemos como invitada a la psicóloga Ilse Rodríguez. A veces el dolor no grita, susurra. Se esconde detrás de una sonrisa rota, de un todo bien, que en realidad pide auxilio. La violencia de género no siempre deja moretones en la piel, a veces deja heridas más profundas en el alma, en la autoestima, en la historia de vida de una persona. El miedo, el control, la culpa y también la fuerza de quienes un día se atreven a romper el silencio. Ilse es una mujer que ha escuchado muchas de estas historias, que las ha acompañado y que hoy nos ayuda a entender, a sentir y a educar. Este episodio no solo es de información, es un abrazo, una alerta y sobre todo una oportunidad para mirar de frente una realidad que necesitas cambiar. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, Ilse Rodríguez, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Pues bueno, hoy te tenemos de invitada en el podcast. Cuando te conocimos, que nos compartieron parte de tu trabajo, nos pareció muy, muy importante, ¿no? Algo que de repente se ha hecho muy común y pues vamos a hablar de la violencia de género. ¿Qué es la violencia de género, Ilse? La violencia de género es cualquier tipo de violencia, ya sea física, sexual, patrimonial, verbal, este, va de hasta que una persona te golpee, te empuje, te agreda verbalmente, o sea, que te diga malas palabras, que te haga sentir menos, que te minimice. Todo eso tiene que ver con lo que es la violencia de género. ¿Y aplica solamente para la mujer o para el hombre? ¿Es lo mismo? ¿Cómo se maneja ahí? Para el hombre y la mujer es, o sea, para ambos es igual y bueno, actualmente con el tema de la inclusión, pues hemos visto que también todo tipo de personas entra en Ujú. lo que es la violencia de género. ¿Cómo puedo yo determinar y no confundirme? Porque ha habido situaciones en las cuales dicen es amor. Ujú. ¿Cómo yo distingo? Bueno, ahorita nos dijiste qué es la violencia de género, pero yendo un poco más allá, digo, hablando de tu experiencia, porque creo que eso es importante decirlo a los que nos escuchan y nos ven, que hay un tramo ahí que has recorrido importante en el cual has estado de cara a todos estos temas, ¿no? Bueno, cuando es violencia, normalmente a veces no nos damos cuenta porque hay algo que se llama lo que es la manipulación. Entonces la persona empieza a manipular las situaciones, como quien dice, a favor de él, o sea, de él o de ella que es el agresor o la agresora. Entonces a veces es muy difícil para la víctima detectar este tipo de situaciones y darse cuenta de que está viviendo una relación en donde hay violencia de género. ¿Cómo se puede detectar? Pues hay muchos factores, desde que a lo mejor todo el tiempo te quiere controlar, todo el tiempo te está llamando, quiere saber dónde estás, tu ubicación. Hay gente que hasta le tienen GPS en el coche o le dice, oye, ¿sabes qué? Mándame tu ubicación, quiero saber dónde estás, mándame una foto, a ver cómo vas vestida. Quiero saber a lo mejor con quién estás trabajando, quiénes son las personas con las que estás en tu trabajo o todo el tiempo los celos, pero ya los celos cuando caen en algo que ya no es algo saludable para la relación, ¿no? Que todo el tiempo quieren saber dónde estás, con quién vas, y si a lo mejor esta persona no te puede acompañar, no, pues entonces no vas, ¿no? Entonces todo esto es lo que conlleva lo que es la violencia. Hace rato que te preguntaba me decías, ¿no? Aplica para todos. En nuestra cultura, vamos a situarnos en lo local, Veracruz, es, no es común y podría yo decir que complicado que un hombre llegue y les pida atención por violencia de género. Entonces, ¿te ha tocado en tu experiencia algo así? Digo porque, vamos, en el ambiente tropical y costeño que nos encontramos, incluso hasta podría ser un meme, una broma, sería burla, pero bueno, al final del día es violencia, ¿no? Y como que se estereotipa que tiene que la mujer, el hombre es el que agrede y la mujer es la violentada. Pero ¿te ha tocado que haya hombres? No, No, no te ha tocado. muy poco. Muy pocos, pero sí hay, ¿no? Sí, sí hay, porque pues en alguna ocasión, a lo mejor cuando estoy yo trabajando en el DIF, me llegó algún caso, a lo mejor de 10 mujeres, me llegaron
uno o dos hombres, ¿no? Que sufrían violencia doméstica, pero no, es más, se da más hacia la mujer. Y en esta parte de que se dé más a la mujer, ¿qué factores crees o qué es lo que puede llegar a determinar eso? El otro día escuchaba yo una psicóloga que decía, porque qué es que a nosotras luego nos cuesta trabajo a lo mejor, pues encontrar una pareja que realmente cumpla con nuestras expectativas y así. Y pues sí, normalmente es porque nosotras las mujeres somos muy dadas a tener esa parte como de maternizar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando estamos en una relación tratamos a la otra persona, que es nuestra pareja, pues como si fuera un niño. Ok, No, ahí hay un entonces sí, punto, ¿no? y Ok, siempre justificamos, no, bueno, es que a lo mejor me habló así mal porque viene cansado del trabajo, porque está molesto, porque tiene problemas de dinero, o sea, esa es otra parte también para un foco rojo para darnos cuenta de que estamos viviendo violencia, cuando empezamos a justificar las malas acciones ajá, ahí hay un detonante, dentro ¿no? de la relación, así es. Y ujú, eh, bueno, me decías ya de los hombres, ¿no? Que muy poco, pero específicamente, ¿cuál fueron en algún caso, digo, sin decir nombres ni nada, que era lo común o era así muy general o no había ninguna conexión? Digo, porque me llama la atención desde lo personal, ¿no? ¿Alguna vez, algún caso de un varón, sí, de que la esposa era violenta? Tenía rasgos de la personalidad narcisista, que es un trastorno de la personalidad, y era una persona que todo el tiempo lo humillaba, todo el tiempo lo minimizaba, tanto él como a sus hijas. Entonces, ahí es donde empiezas a darte cuenta que pues estás viviendo violencia y en este caso la que era la agresora era la mujer y el varón era la víctima. Lo recalco porque, bueno, volvemos al punto, en nuestra cultura o en esta parte de sociedad que estamos nosotros, pues no se pareciera que no es o como que no hubiera cabida para ese tipo de situaciones, ¿no? Se tienden más a utilizar de bromas, o sea, ¿cómo va a ser que la mujer le pegue al hombre, ¿no? Y se Sí. llega a pensar, o sea, eso no puede ser Ujú. por estos conceptos que traemos ya preconcebidos de muchos años atrás, ¿no? Eh, ¿Qué errores cometemos de repente al tratar de ayudar? Porque, a ver, yo me entero, porque es algo común, yo creo que ahí nos vamos a identificar muchos, que de repente el vecino se oyen gritos, se oye una situación violenta, pero no tenemos ningún contexto. Y entonces nos sale el jarocho vengador de las almas desprotegidas y quiero meterme y apoyar o quiero, no sé, resolver, pero ¿cómo yo podría ayudar sin, qué puedo hacer, ¿no? Porque mucho nos toca desde la familia Ujú. muy cercana o de repente el entorno, ¿no? Social. Sí. El 911, el número para llamar a la policía, es muy importante que siempre, si son vecinos, en el caso de los vecinos, llamar a la policía, porque es muy importante esta parte, ya que a veces se han dado los casos de que llega la policía y sale la persona agredida a decir, no, no se lo lleven, o no, es que yo lo amo, o yo la amo, y así nos llevamos. Entonces, Amor tlacuache. sí, entonces muchas veces la gente cae en ese error de decir, no, ¿sabes qué? No llames a la policía o no vamos a hacer nada porque pues normalmente ellos así se llevan, ¿no? O ya nos dijeron que no, que ellos así se quieren, que son tóxicos, pero no, porque es muy importante porque muchas veces esto puede llegar a más. Se han dado muchos los casos, bueno, aquí en México, hay demasiados casos de muerte, o sea, de que matan a las parejas. Entonces, lo que queremos aquí es evitar esa situación, que llegue a más. O sea que el primer paso para yo poder dejar esta parte de ser el defensor de los demás es llamar al 911. Ujú, O sea, así yo es. estoy escuchando, sé que en mi entorno y ya de ahí ver cómo acontece todo, porque ahorita dijiste algo muy importante, Ilse,
que también cómo lo hacen meme y burla, porque efectivamente se están llevando a la persona y sale la golpeada, ultrajada, arrastrada y demás a defenderlo todavía, ¿no? Y entonces, de alguna otra forma, nosotros lo hemos Normalizado. normalizado y hasta cierto punto nos reímos porque no logramos entender que hay una situación la cual no fue de un día para otro, ¿no? Ujú. Está en una situación donde ella considera o él que está haciendo un bien, ¿no? Y que pues no se pueden llevar a parte de lo que le pertenece emocionalmente y demás, ¿no? También en esta parte, pues cuando están solos, pues entre comillas, puede decir uno, ahí se arreglan, ¿no? Pero cuando hay niños o infantes, ¿cómo intervienes tú del lado profesional? Bueno, en el caso de, es que el tema de la violencia es muy extenso. En el caso de Tenemos tiempo. de cuando ya, por ejemplo, la persona dice, ¿sabes qué? Yo voy a separarme de esta persona. Bueno, que llegaban este tipo de casos ahí al Instituto de la Mujer, que fue donde yo estuve trabajando 2 años. Cuando llegaban este tipo de casos ahí, normalmente lo que te recomiendan tanto las psicólogas como las abogadas es que denuncies. Sí, siempre te hacen mucho hincapié en esa parte de que es muy importante denunciar. ¿Por qué? Porque ya queda, como quien El dice, el antecedente, antecedente de esta claro, persona y ya cualquier cosa que llegara a pasar, pues ya está el antecedente ahí. O sea, claro. ya llegase a hacer que esta persona se robe al niño, o le haga algo, pues le lesione a esta persona, a la mujer o al menor. Entonces ya hay un antecedente ahí. Entonces ya es más fácil a lo mejor que se movilice más la situación, porque luego también ese es otro rollo, ¿no? El decir, bueno, ya pasó esta situación, ahora que se movilice, porque también hay muchos casos en la fiscalía que están ahí parados y nadie hace nada y luego dicen, bueno, es que yo lo había denunciado en el 2005 y ahorita en el 2000, ¿qué será? 7, 8, esta persona vino y me golpeó, me acuchilló, o sea, hay muchos casos así y realmente muchas veces no se hace lo debido. Entonces, por eso también yo siento que muchas personas pues no le toman a veces mucha importancia y como estábamos comentando anteriormente, lo normalizamos. Porque decimos, ay, no, ¿para qué me voy a meter? ¿Para qué voy a hacer algo si no tiene caso? Si al rato se van a contentar, sí. Pero entonces debemos nosotros también de, pues, aprender un poquito y, educarnos un poquito más respecto al tema para saber, porque también como comentabas tú, a veces hacemos memes, nos burlamos, y en esto, pues me incluyo yo porque en algún momento, yo, aunque soy psicóloga y tengo conocimiento del tema, en algún momento también caes en esa parte de que dices, ¿será verdad o no? ¿O será cierto que a lo mejor es lo que esta persona está diciendo? Y pues siempre es importante escuchar a las dos partes y ya de ahí partimos con el apoyo. Claro, abriste ahorita un abanico, un paréntesis enorme cuando trataste sobre esta parte de la denuncia. Yo creo que ahí hay muchos sinsabores y muchas situaciones que no logran cuajar, ¿no? Cuando una persona está en esa situación, pues lo menos que quiere es hablarlo. Sí, Pero ahí se toca otro tema, Ilse, tú como psicóloga, que creo que me podrías orientar ahí, que eso también tiene que ver con esta parte de nuestra salud mental. Es decir, si nosotros como personas, así como nos preocupamos por comer carne, por ir al gimnasio, por caminar, por tomar mucho líquido, pusiéramos atención en nuestra salud mental, sería más sencillo identificar cuando llega algo así. Y podríamos a lo mejor tener un poco más de herramientas y criterios para poder evadir o surfear una situación así. ¿Por qué? Porque se termina creyendo en el otro, porque son muchos años, porque pues se le pasó y llegas a esta parte donde ahora te toca creer ya no en la otra persona, sino en este caso las leyes. Y pues los resultados no son muy buenos, son procesos muy largos y no tienen para dónde, ¿no? Tanto la mujer como el hombre, ¿no? Y todo el entorno. Eso es muy complicado, eso es un tema muy complicado. Dentro de estas experiencias, Ilse, ¿a ti te ha tocado
¿O ha sido un tema o un caso así que tú digas, hayas salido de tratarlo, escucharlos y te haya conmovido demasiado por las características? Digo, igual sin dar tantos detalles, pero algo que tú digas, eso hizo un foco rojo muy fuerte en mí. Mm, En algún momento en el DIF sí tuve, bueno, tuve varios casos de violencia también de género y en un caso tuve una ocasión una señora que no, el esposo era alcohólico y este llegaba y pues la golpeaba, ¿no? Y en esta ocasión, pues ella llegó ahí al consultorio comentando que ya lo que quería era pues separarse de él, pero que no tenía como que dice las herramientas, que tenía miedo, que no tenía lo que es la red de apoyo, que también eso es muy importante, el tener a alguien que esté cerca de nosotros, familiares, amigos, y que nos apoyen también tanto emocional como psicológica y moralmente. Entonces ella me decía, no sé qué voy a hacer, no sé si vaya yo a poder, porque tenía su hijo chico. Y entonces yo le dije, pues es o salirte de ahí y tratar de pues salir adelante, o sea, tendrás a lo mejor que trabajar más, vender a lo mejor comida. Y le digo, pero es o eso o seguir soportando que esta persona siga llegando y un día de estos a lo mejor pues te dé un mal golpe o te llegue a matar, Sí, porque sí claro. se han dado los casos. Y entonces ya después de varias sesiones que estuvo yendo conmigo, un día me llegó y me dijo, ya lo dejé. Ok, Y me dice, y me siento súper bien y estoy más tranquila y estoy tranquila con mi hijo y ahora te lo voy a empezar a traer a él porque él también necesita mucho apoyo muy psicológico. bien, muy bien. Y ya comenzó a llevar también al niño. Y después dejaron de ir y como a los, ¿qué será? 5 años me escribió y me dijo, Ilse, muchas gracias. Me dice, porque de verdad que me ayudaste demasiado. O sea, si no hubiera yo dejado a ese hombre, o sea, no sé qué hubiera sido de mí y de mi hijo. O sea, puede ser que en algún momento Claro. hubiera llegado a esto a más. Y pues actualmente ella sí, efectivamente, vende comida, trabaja bastante y pues poco a poco ha ido sacando adelante a su hijo. Entonces, son casos que, bueno, yo me siento muy contenta porque digo, es muy bueno y muy, estoy agradecida en el aspecto de que digo, qué bueno que esta persona tomó esa decisión, porque a veces es muy difícil salir de ahí. Ahorita dijiste algo, red de apoyo. En capítulos pasados con algunos educativos nos platicaban de eso. ¿Qué es una red de apoyo? La red de apoyo, pues, son los familiares, y si no hay familiares, los amigos, las personas cercanas a ti que te dicen, sí, o sea, si tú lo dejas, yo voy a estar contigo, a lo mejor si no tienes dinero, te presto, si necesitas que te ayudemos a sacar tus cosas, te ayudamos a sacar tus cosas, este, si necesitas a lo mejor un abogado, pues te ayudamos a contratar el abogado o vemos la forma de cómo pagarlo, ¿no? Ya sea que tu familia te apoye o algún amigo, amiga, conocido, vecino, como Claro, comentábamos hace rato, el llamar a la policía, claro. o sea, el acercarte a esta persona y preguntar qué es lo que está pasando, porque las personas luego muchas veces no se animan a dejar a este tipo de personas porque tienen miedo, Sí, miedo, y dicen, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Hay mucha gente que no tiene de a dónde ir. Luego dicen, es que yo nunca he trabajado porque la persona no la dejaba trabajar. sí, esa es otra. Entonces, si yo no trabajo, ¿a dónde voy? O sea, ¿cómo mantengo a mis hijos? Y muchas veces la familia, pues, si no los apoya, también esa es una parte muy complicada porque la persona se siente sola. Sola y a veces por eso también no toman la decisión de salir. Sí, tiene, exacto, y tiene que soportar, tolerar Ujú, en lo que puede ver la luz o tener un plan mejor, ¿no? así es. Cuando estuviste, esto me estás platicando cuando estuviste en el DIF, En el DIF, es que tanto en el DIF, bueno, en el DIF estuve 5 años y ahí también atiendes casos pues de todo. todo tipo. Y en el Inmover estuve 2 años y ahí sí es únicamente personas que han sufrido violencia. Y en el Inmover, ¿cómo llegas? Es decir, eh, co-
¿Cómo una persona violentada simplemente se acerca, va? ¿Cómo es el proceso? Sí, llegan ahí con la trabajadora Ok. social y ya les hacen una entrevista, les toman sus datos, las pasan con con la psicóloga y también les designan un abogado o abogada. Y ya ahí es donde empiezan a hacer también. Bueno, no en todos los casos la gente quiere denunciar. Ok. O sea, también eso me tocó mucho, que muchas pacientes me decían, yo no quiero denunciar, yo solamente quiero apoyo psicológico pero no voy a levantar la denuncia porque tengo miedo o porque pienso a lo mejor seguir con él. Y ya conforme vayan pasando las consultas con la psicóloga, pues ahí voy viendo si a lo mejor me animo a dejarlo. Ok. Pero, o también se daban los casos de que sí lo dejaban, pero no quiero denunciar. ¿A qué crees que se deba eso? A que se siga manteniendo el lazo, porque Sí. a ver, hay un porqué, ¿no? Digo, tú ahorita me lo vas a decir. A ver, eres violentado. ¿Por qué esa necesidad de seguir en esa situación? Bueno, hay varias razones. Una puede ser porque efectivamente, pues la persona agresora casi siempre te amenaza con Ok. Por esa, miedo puede ser una de ellas. ajá, siempre te amenaza y te dice, demándame y vas a ver cómo te va a ir. Porque me lo han comentado, o sea, las pacientes, demándame y no te va a tocar ni un peso, porque me voy a salir de trabajar y vas a ver cómo no te van a dar ni un peso y a ver cómo le vas a hacer con los niños, ¿no? Sí, sí, me ha tocado eso oír. Otra que me decían que, ay, sí, si me demandas, entonces hasta, o sea, hasta aquí va a ser el día que yo te voy a volver a buscar. O sea, buscar que te pida yo que regreses conmigo, ¿no? Entonces, yo creo que muchas mujeres lo que piensan es, no, y si lo demando no me va a dar ya dinero, o se va a salir de trabajar y cómo le voy a hacer. O también se han dado los casos que le dicen, si me demandas te mato. ¿No? Entonces, la mujer también pues tiene miedo y dice, no, pues Sí. en un momento de ira puede venir y acabar con mi vida. Entonces, yo creo que por eso en muchas razones no es luego muy bien visto, porque también es así como de que, ay, es que demandaste a mi hijo, pobrecito. Entonces, también al tú poner una demanda, te echas de enemiga a la familia Claro, hay otros factores ahí. del agresor, Sí. porque pero esas personas normalmente siempre lo encubren al agresor, entonces dicen, no, ¿cómo es posible que tú lo hayas demandado, pobrecito, mi hijo y tus hijos que van a estar viviendo esas situaciones tan horribles y los vas a estar llevando a los juzgados y entonces te empiezan todo el mundo como que a bombardear con esas cosas negativas y obviamente pues tú no te sientes, normalmente las personas que son víctimas de violencia se sienten culpa, eso es algo que casi todas las personas que son víctimas de violencia sienten culpa, mucha culpa. Entonces, al momento que les empiezan a decir todas estas cosas, pues obviamente la persona dice, no, pues es que no sé si esté haciendo yo bien o mal. De hecho, ayer tuve yo una paciente que vive en Estados Unidos y me comentaba eso, me dice, es que yo ya no vivo con él, tiene un mes que él se fue, pero él sigue viniendo y se pone a tomar aquí afuera con los vecinos y pues a veces no me deja dormir porque estoy yo con esa inquietud de escuchar lo que él está allá afuera. Y le comentaba yo a ella, bueno, ¿y ya estás tú con una abogada? O sea, ¿ya hablaste con una abogada? Sí, ya me dijo que vamos a hacer lo que yo quiera hacer, que es importante que yo lo denuncie. Y le digo, efectivamente, porque si no lo denuncias, él en cualquier momento se puede aparecer aquí por tu casa y hacerte daño a ti o a tu hijo y pues no hay como que dice un antecedente como tal o no te está protegiendo como quien dice la ley, porque luego muchas veces al tú llevar tu caso con con las autoridades y decir que esta persona es violenta y llevar tus pues ¿cómo se dice? Las pruebas Las pruebas, el historial de lo que ha pasado ajá, de también. que si a lo mejor te golpeaba, llevar fotos de los golpes, llevar los mensajes de texto que a lo mejor en donde te estaba insultando, si a lo mejor en algún momento tú lo grabaste, también llevar la grabación. Entonces ahí es cuando dicen, no, pues esta persona efectivamente es una persona violenta. Entonces tú metes tu demanda y te dan una orden de restricción para que esta persona ya no se acerque a ti. Y se supone que no Se debería supone, ¿no? acercarte ti, ¿no? Y si lo Pero, llega a hacer, pero se dan casos en que sí lo hacen.
Y ya si esta persona llega a romper, como quien dice, El límite el de... límite de que vos no te puedes acercar a esta persona y sin embargo tú lo haces, pues entonces ya tendría que venir la policía y llevarse a esta persona detenida, porque pues como que dice, irrumpió las leyes, ¿no? Pero pues no todas las personas se animan, porque ayer me comentaba ella, es que si lo hago, ya de plano, o sea, ya Sí. no voy Todavía mantiene la esperanza de poder. sí, Yo creo que eso tiene que ver con esta parte de los lazos, ¿no? De que se nos enseña que todo es para siempre. Hemos hablado con varios educativos y tenemos estas ideas, pues que se nos dan, ¿no? Tienes que hacerlo seguro. Estudia, pero haz algo seguro. El trabajo que tengas tiene que ser ahí donde te van a dar prestaciones. No, ahorita no andes inventando que quieres hacer estas cosas fuera, no, porque eso no es seguro. Y como que de alguna otra forma, eso también se ve reflejado en lo que nosotros somos como personas. O sea, yo tengo que mantener mi relación porque pues mis papás vivieron 50 años, ¿no? 60, mis abuelitos, o sea, no sé. Y como que esas ideas nosotros las queremos pues seguir. Y digo, está bien, pero cuando hay situaciones así, pues no tendría por qué, ¿no? lo que pasa es que cuando estás en una relación violenta hay algo que se llama vínculo traumático, Ok, que es algo que pues es entre la víctima y el agresor. ¿Qué pasa? Que la persona se vuelve dependiente de una u otra forma de la otra persona, que es el agresor, ya sea económicamente, emocionalmente, de muchas formas. Y aparte de estas personas te manipulan. Es una forma también de violencia que te hacen pensar, o muchas veces hasta te lo dicen, ¿no? Sin mí no vas a ser nadie, o sin mí no eres nada, o acuérdate cómo llegaste aquí, ¿no? Cuando te conocí no tenías nada, no eras nadie. Entonces, todas esas cosas que te van diciendo desde el comienzo de la relación, pues a esta persona obviamente no se le va a olvidar, se le van quedando grabadas. Entonces llega un momento en el que todo eso la persona lo recuerda y entonces, aunque tú sepas que no es verdad, o sea, llega un momento en el que de verdad lo crees, dices, sí es cierto, o sea, yo a lo se repite mejor tantas veces. en su momento yo no tenía nada o él a lo mejor me ayudó para que yo terminara mi licenciatura, él me pagó la escuela o a lo mejor no me pagó la escuela, pero a lo mejor cuando me casé con él, yo no estaba bien económicamente y él me sacó de vivir de donde yo estaba, me ayudó. A lo mejor yo tenía problemas económicos y él me apoyó económicamente. Entonces, todas esas cosas, como dices, los lazos son los que nos mantienen ahí, porque digo yo, bueno, no es tan malo porque en su momento me dio esto. Sí. Y la realidad es que sí, efectivamente, ese tipo de personas, porque luego me dicen, ¿por qué no lo deja? Porque si la golpea, ¿por qué no lo deja? Y le digo, pues es que no es de todos los días. Esto es algo que va aumentando. A lo mejor al principio no eran golpes, eran insultos, ¿no? Empieza por las palabras. Exacto. Y ya de ahí eso va avanzando hasta que llega un momento en que a lo mejor la persona ya te insulta, pero también te empuja o rompe cosas o te revisa el celular. Y si te encuentra a lo mejor cosas que no le agradan, te lo rompe, lo avienta, te lo quita. O sea, a lo mejor te regaló algo y tú hiciste algo que no le pareció a él, te rompe el regalo. O sea, ya sea un reloj, una pulsera, lo avienta, lo tira a la basura. O sea, son muchas cosas que nosotros a veces no lo consideramos que sea violencia, pero sí lo es. Qué importante eso que estás diciendo, Ilse, porque de repente suele ser muy común, ¿no? A ver, si yo lo compré, si yo lo traje, pues yo tengo el derecho, ¿no? Y si yo quiero votarlo y si yo quiero quitártelo, pues yo pagué por eso, ¿no? Así es. Y bueno, hasta ese punto es correcto, pero así se inicia, ¿no? Este proceso en el cual, pues, se llega a lo más, ¿no? Ahora, ya la persona está viendo estas señales, ¿ok? ¿No? De repente nota que su pareja, hombre o mujer, tiene este tipo de acciones. Ese es el momento para ella acudir
llama a la policía, se busca terapia, ¿cómo? O sea, ¿todavía en ese proceso se puede salvar a algo? ¿O cómo sería ahí? Lo mejor sería empezar a lo mejor buscar ayuda, ya sea particular con una psicóloga o que acudieran a lo mejor al DIF o al Instituto de la Mujer y ahí buscar ayuda psicológica y obviamente ahí es gratuito. Y también pues la asesoría de un abogado o abogada. ¿Por qué? Porque es muy importante en estos casos pues tener una asesoría de un abogado o abogada porque pues nosotros no nada más necesitamos el apoyo psicológico, también como les comentaba, necesito a lo mejor tener pruebas de que no estoy inventando yo esta situación, porque luego también hay mucha gente ¿Qué inventa? que inventa. ¿Te ha tocado? No, Danos nombre. Ah, no, no es cierto. a mí no me ha tocado, pero sí, bueno, he sabido de casos que llegan ahí a los juzgados Ok. y sí, efectivamente, cuando empieza a correr como quien dice la demanda, pues te piden las pruebas. Se ve de muy de serie eso, de que mienta. Sí. O sea, que la golpeaba y no, y ella Sí, se hay haga. mucha gente que sí llega ahí con el juez y dicen, no, es que ella me hacía esto, el otro me pegaba, o justifican. No, es que yo la agredía porque ella hacía tal cosa, ¿no? O porque, no sé cómo explicar, inventan Inventan, cosas sí. que no son reales, pero te dicen, bueno, ¿y tienes Ah, pruebas? las pruebas, claro. Entonces ahí es donde viene lo que es la falsedad de pruebas y caen también en un delito, porque si no tienes pruebas, pues entonces ¿cómo lo vas a comprobar? Sí, porque ella Entonces, lo quiere perjudicar a la otra exacto. persona. Entonces es importante siempre, ya sea mensajes de WhatsApp, videos, fotos, o sea, todo eso el día que tú vas y presentas tu demanda y tu Eso forma denuncia. parte Exacto. de Sí, estos yo no datos. sabía, pero ya me informé que cuando tú presentas la demanda, te piden las pruebas y después, si por ejemplo las pruebas salieron de tu celular, te mandan a llamar un perito y llevas el celular y Es descargan esa importante información, eso, sí, descargan esa información y ya de ahí ellos para checar que realmente sea, o sea, que no sea algo inventado. Claro. Sí, Ujú. sí, no, ahorita en la Y que cuestión haya, tecnológica se puede, ¿no? Pero sí es importante, o sea, yo medio entendía con de repente casos que hablan de personas famosas y muestran mensajes, los tapan, pero no tenía una noción clara. Pero sí es importante que los que nos escuchen entiendan eso, que eso también es una prueba, ¿no? No precisamente tienes que llegar, golpeada, moreteada o exacto. golpeada, ¿no? Sino que ahí empieza. O los audios también es importante. O sea, si te manda WhatsApp y por audio te empieza a insultar, a gritar, o sea, todo eso es importante. Porque luego las personas también tienen miedo, dicen, no, pues es que no me van a creer. Porque también luego le dicen a la ¿Por qué pareja, será? también eso es muy importante, cuando ya quieran dejar a la persona y lo vayan a denunciar, no le digan, Te ¿sí? voy a denunciar. No lo hagan, por favor, porque muchas personas, eso Lo me han, tocaba, sí, que me decía, es que ya le dije que lo voy a denunciar y aún así no cambian. Y yo no, o sea, eso es lo peor que puedes hacer, ok. porque no va a cambiar. O sea, bueno, esa es otra historia también. Las No, personas dale, violentas, está las interesante personas esto. violentas no cambian. O sea, no es algo que se quite de la noche a la mañana. A veces se calma. Se Se, pueden reeducar, mm, sí, pero pero matices, hay matices. es muy difícil que una persona, o sea, agresiva, violenta, cambie. Porque normalmente esto ya lo traen desde la infancia, Okay. desde lo que aprendieron en casa. O sea, es Repiten complicado, pero se patrones. podría. Pero estamos hablando, a ver, de Estamos mucho hablando de, trabajo. exacto, estamos hablando de que la persona reconozca Ya desde que ahí. es violenta, o sea, que diga, no, sí, de verdad, yo tengo un problema y me quiero tratar. Ok. Pero en la mayoría de los casos, Casos. te puedo decir que ellos dicen que no, o justifican. ¿Qué pasó ahí? Es que yo le grité porque ella tenía la ropa tirada, ¿sí? Es que yo la insulté porque yo llegué a la casa y no había de comer. O es que yo le aventé, pues, ¿qué será? Un vaso porque, pues, le pregunté algo y no Tenía supo muchos, dice, me contestarme. sobraba, ¿no? Sí. Entonces,
La persona agresiva siempre va a justificar sus malas acciones, sus malos comentarios. Y la persona que es violentada, pues siempre va a decir, no, pues sí tiene razón, porque caemos en la manipulación de Ok. decir, bueno, sí es cierto. No, pues es que si yo ya lo conozco cómo es, que él es irritable y yo llegué y lo molesté y él tenía un mal día hoy porque le fue mal en el trabajo, pues por esa razón me habló así. O sea, en ese momento yo también estoy justificando que me dijo malas palabras porque la persona venía de mal humor y en ningún momento se puede justificar la violencia. En ningún momento. Ok. No tiene justificación. Cuando hablaste de las palabras y de lo que dicen, eh, ya ahorita, bueno, me estabas dando pinceladas ahí, pero ¿cómo es de repente frases en una relación que te pueden estar dando señales de que vas en una línea donde puedes ser violentada? O sea, ¿cómo el hombre o la mujer se puede dar cuenta o a lo mejor encender ahí focos rojos de que está en un camino donde puede ser complicado avanzar? Las famosas red flags, las banderas rojas. Este, pues muchas veces sí hay insultos, pero a veces no hay insultos. A veces hay formas de manipulación muy sutiles. ¿Cómo? Danos, Interesantes. danos, danos, danos. Por Estamos ejemplo, aprendiendo mucho en este capítulo. cuando la persona está molesta y te deja de hablar, que es la famosa ley del hielo. Eso es una agresión. Sí, eso es una agresión. Y es una agresión así como que por debajo del agua. No, yo me molestó algo que dijiste, te voy a dejar de hablar 3, 4 días. O te voy a dejar de contestar los mensajes. Te voy a dejar Ok. en visto. ¿Qué otra cosa? Ah, te bloquean. O sea, a lo mejor Sí. estás, sí, a lo mejor estás casada con la persona o casado con la persona y te Sí, o bloquea. puede ser a lo mejor que están empezando una relación, ¿no? Sí, y Porque, tú le dices, oye, ¿por qué me bloqueaste? Pues porque te dije que ya no quería que me siguieras escribiendo. O sea, porque me molesta lo que me estás diciendo, porque ya no quiero seguir hablando contigo. Entonces, todas esas cosas son focos rojos, que desde un principio, si las comenzamos a ver y no hacemos nada o no nos retiramos de esa relación, las cosas comienzan a avanzar más. o sea, que aquí aplica esta parte de, es que cuando se case va a cambiar, No, mi amor lo va a cambiar, porque se escucha mucho esa frase, ¿no? sí, Es que cuando estemos juntos, ella o él, porque aplica para los dos, ¿no? No quiero así oírme es. machista ni feminista, no parejo, porque no digan que estoy de un lado, pero entonces no aplica. No. No, porque muchas veces nosotros efectivamente como personas, ya sea mujer o hombre, yo también no quiero estar ni de un lado ni del Sí, otro. para que no nos vengan a linchar después. Sí, suele pasar que hacemos esa situación de que estoy en una relación que es destructiva, que es tóxica, ¿y qué pasa? Yo empiezo a pensar que a lo mejor cuando me case con esta persona va a cambiar. Mi amor lo va a salvar. Porque esa es otra historia también. Nosotras nos creemos salvadoras. Ok. O los varones también, en su caso, también luego se creen salvadores. ¿Sí? Creemos que somos un salvavidas y se lo aventamos a la otra persona para que no se ahogue. Pero la realidad es que nosotros no venimos a salvar a nadie. Nosotros nos tenemos que salvar a nosotros mismos. Claro, para poder dar hay que tener. Exacto. Y no podemos estar ahí queriendo rescatar a la otra persona y luego viene la famosa culpa, es que pobrecito, él sufrió mucho en su infancia y su papá lo golpeaba y su mamá lo insultaba y a lo mejor por esa razón él es agresivo y pero yo quiero cambiarlo porque yo a lo mejor en mi caso mis papás fueron muy cariñosos conmigo, entonces yo quiero ayudarlo a que él sea diferente. Y con mi amor él se va a dar cuenta que las cosas son diferentes. No. No va a pasar. No va a O pasar. sea, no hay probabilidades. No hay probabilidades. Ni Igual también un dice, uno, nada, nada. No, no, digo, para dejarlo claro. no, que les quede muy claro que no hay probabilidades, al menos que la persona se acerque a ti y te diga, mira, sabes que yo tengo este problema y quiero atenderme. Y ver que de verdad con las Claro. terapias haya un cambio.
pero normalmente no me ha tocado parejas que van a terapia de pareja y a los 6 meses él deja la terapia y al poco tiempo otra vez vuelven a la misma situación. Ahorita que dijiste esto de que no se puede ser salvador, salvavidas de la otra persona, de repente en redes aparecen publicaciones de, no voy a decir nombres también, de colegas psicólogos, tuyos, y dicen que cuando van a empezar una relación, como que hacen la broma, ¿no? Me Ajá. tienes que mostrar que tu salud, y que empiezan a tratar este tema, Salud ¿no? Tu mental. salud mental no sea así, ajá, y se ríen, ¿no? Ajá. Como que en el medio se tiende a hacer una broma de eso, pero qué importante es Es eso. muy importante. Y luego hay mucha gente muy mentirosa. También me ha tocado casos de varones y también mujeres que son muy mentirosos y te quieren como que pintar un paraíso. Y te dicen, no, mira, yo tengo problemas de control de ira, pero yo tengo tiempo que estoy yendo a terapia y estoy en tratamiento farmacológico y te empiezan a decir un montón de cosas y tú dices, ay, mira, qué padre. Y empiezas a Está entablar, preocupada por su salud ajá, mental, ¿no? y Dices. empiezas a entablar una relación con la persona y después te vas dando cuenta que la persona es mitómana, o sea, que dice muchas mentiras, que de verdad sí puede ser que esté en tratamiento farmacológico y que haya ido a terapia, pero no le funcionó y que no hay un cambio como tal, que eso luego muchas veces lo usan también como para agarrar, o sea, a una víctima, Claro, como así decirlo, mira, yo soy el lobo feroz, pero ando disfrazado de la abuelita en este claro. momento. Y Sí, 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 entonces, se vuelve interesante, ¿no? Mira, se sí, preocupa por él. ujú, O sea, porque es que, seamos honestos, Ilse, así ¿quién se es. preocupa por eso? Ujú, ¿Quién dice, ay, no, yo tengo terapias, yo estoy atendiendo mi salud mental? ¿Quién lo hace? No es muy común. Normalmente atendemos cuando ya hay un problema. sí, y uno lo cree, porque normalmente las personas que son víctimas de este tipo de personas son personas muy empáticas. Entonces, cuando empiezas a escuchar esas historias, dices, ay, mira qué lindo, pobrecito, es que él ha sufrido mucho, lo han maltratado. Y luego también te vienen con historias de que no, es que yo he tenido puras relaciones fallidas porque todas las mujeres que me han tocado han estado locas y eran unas tóxicas. Y entonces ahí vamos otra vez con la historia del salvavidas. Otra vez yo digo, ay, mira, pobrecito, pero conmigo las cosas van a ser Claro. diferentes. Y la realidad es que nos vamos dando cuenta en el camino de que esta persona también, como te comentaba yo, la manipulación sutil te deja de hablar, te hace gaslighting, que ahora eso ya es muy común, te desaparece unos días, o si tú le reclamas algo te dice que eso nunca pasó, eso no es verdad. Entonces ahí es cuando viene esa famosa nube de gas, que tú empiezas a dudar de tu realidad. Empiezas a decir, ¿será cierto? Bueno, entonces a lo mejor sí, yo no presté atención, a lo mejor sí no dijo eso. Entonces, estas personas son ya tan inteligentes porque ya hay tanta información en las redes sociales, como ahorita nosotros que estamos platicando del tema, que ya le vas dando como quien dice armas a estas personas. Dicen, bueno, ya no la voy a golpear, ya no la voy a insultar, porque eso queda grabado a lo mejor en un teléfono Claro. y me puede llevar y denunciar. Pero entonces voy a hacer otros tipos de cuestiones que a lo mejor van a hacer que esta persona se salga de sus cabales y un día Y se ponga, joderla. ajá, exacto, y voltear la situación, ay, mira, está loca, ay, mira, me grita, ay, mira cómo se pone, es tóxica. Oye, qué interesante esto. Sí. Oye, pero a ver, sin desanimar a los que nos pueden escuchar o nos vean, entonces las posibilidades de tener una relación se cierran cada vez más. Tengan mucho cuidado. Porque, a Sí, ver, tú diciéndome todo esto, digo, los que van a empezar una relación, ¿te imaginas? Y sí, que de repente empiecen a darse cuenta de estas cosas, de, pues, aunque todo esté maravilloso y tengan las mejores esposas y la mejor sonrisa, pues tienes que salir de ahí porque no te conviene. así es. Porque, como dices tú, o sea, muchas veces ya es más difícil ahorita en estos tiempos tener una relación emocional con alguien, de pareja,
porque definitivamente, o sea, la gente como que está buscando gente como para, pues muchas veces, normalmente las personas, te comentaba yo que son muy empáticas, son como que la presa fácil de las personas agresoras. Entonces las agarran y absorben, como que dice, su energía, su luz, o sea, porque normalmente estas personas son personas luego muy trabajadoras, muy exitosas, con cosas muy positivas. Entonces, de todo esto carece la persona agresora. Eso sí, también es muy importante, que las personas agresoras normalmente siempre carecen de este tipo de cosas, de autoestima, de seguridad, de, pues, ¿qué otra cosa sería? De empatía, que eso también es súper esencial. Te puedes dar cuenta que una persona no te conviene porque no tiene nada de empatía. O finge tener empatía con los demás, pero contigo no. Oye, Ese es pues, otro foco rojo. Ves que es una persona que se preocupa mucho por todo mundo, pero contigo no. ok. Sí, sí, son muchos datos importantes, los Sí. cuales creo que Para que se pongan abusados. sí, no, claro, Y abusadas. de los dos lados, ¿no? Sí. Aplica. Hace un momento que estábamos platicando, al inicio del podcast, hablábamos sobre la red de apoyo, sobre el entorno, sobre cómo puede uno estar fuera del que está siendo violentado, pero hay otra cosa muy importante. Digo, lo tomo con este ejemplo, que cuando alguien muere, ¿qué le digo? Llega, ¿no? ¿Qué le digo? No, pues nada más lo abrazo. Y hay otros que encuentran las palabras. En este caso de una persona que es violentada, ¿cuáles serían las palabras o algo con lo cual yo le podría decir? O simplemente no le digo nada y lo abrazo. ¿Qué podría yo hacer en dado caso que yo quisiera dar unas palabras o algunas frases para que pueda tomar ánimo o sentirse cómodo o mejor? Pues escucharlo, porque normalmente las personas que están viviendo violencia, ya sea doméstica o que estén viviendo violencia a lo mejor con la pareja en el noviazgo, son personas que muchas veces tienen mucha necesidad de hablar y de platicar lo que les está sucediendo. Entonces, o puede ser también lo contrario, que no quieran platicar para que la gente no sospeche, para que no me vayan a decir, déjalo, porque ya también me ha tocado, o sea, conocidas, que luego le dices, oye, pero no estás dándote cuenta, mira cómo es, te está haciendo daño, o sea, te ha apagado tu brillo, o sea, te ha apagado tu brillo, me refiero a que a Sí, lo sí. mejor ella se arreglaba mucho, a lo mejor ella salía mucho y de repente ya no sale, ya no se arregla, suben de peso, o a lo mejor no suben de peso, pero bajan también mucho de peso porque a lo mejor dejan de comer. Entonces ahí es donde te vas dando cuenta que pues la persona no está bien, no está siendo feliz en su relación. Y entonces le comentas, oye, pues no te das cuenta y entonces ya no te platican. Claro, se cierran, ¿no? Sí, ya no te dicen, no, pues porque ya me está diciendo que lo deje, pues ya se dieron cuenta. Entonces, ya no te voy a platicar nada. Entonces, tanto puede ser que la persona te venga y te platique todo el tiempo que está viviendo una situación así, como también puede ser que ya no te diga nada porque le empieces tú a juzgar, a decirle, Exacto, se aléjate sienta. de ahí, salte de ahí, mira, te está haciendo daño. Entonces puede uno como que dice caer en una contradicción. Sí, te pueden dejar de hablar, quita, Así no te es. metas, ¿qué te importa? Y Ujú. puedes perder ahí esa relación de La amistad, ¿no? amistad. De este lado de donde estamos, bueno, donde me encuentro yo, del lado al aula, a los chicos, ¿cómo puedo yo de repente, como maestro? Porque, a ver, ahorita estamos hablando de las relaciones, ¿no? Y utilizamos la palabra esta, no es que él es tóxico, ella es tóxica, y las frases estas que tienen mucho, pues son populares, ¿no? Como que están ahí siempre sonando. Pero desde pequeños se puede notar que de repente los chicos son violentos con las niñas o las niñas con los niños. Sí. También se puede notar, uno como maestro lo puede notar. Como maestro y como papá. Ok,
Si tú, por ejemplo, estás en una relación donde ya sea la mamá o el papá son agresivos y tienes hijos, o sea, muchas veces el niño puede llegar a ser el papel o de la mamá o del papá. Y puede ser un niño introvertido, que sea un niño muy callado, o un niño extrovertido que hable demasiado y que no tenga a lo mejor pena de nada. Okay. Y ahí es donde también se empiezan a notar las famosas red flags cuando a lo mejor el niño empieza a insultar a sus compañeros o los empuja, les hace bullying. Okay. Si a lo mejor él ve que su papá insulta a su mamá, pues él también llega un momento en el que el niño a lo mejor insulta a la madre o al papá, si fuera en este caso al revés. Si la madre fuera quien insultara al padre, pues también se puede dar el caso de que como él ve que el papá le está insultando, pues también lo hace. O le pide las cosas de mala manera, la trata con a lo mejor indiferencia. Todos estos patrones se repiten de una u otra manera, o sea, tanto que fuera, como les comento, un niño callado o que fuera un niño muy O sea, de la extrovertido. víctima o el que hace la Exacto. agresión o el Sí. agresor, ¿no? Y entonces en la escuela se empieza a notar porque es un niño que hace bullying a sus compañeros, que los golpea, que a lo mejor no es poco tolerante. Es un niño que todo el tiempo quiere ser el primero en todo. Que están en la fila y él se pone hasta adelante. Y si Okay. tú le dices, no, no porque yo quiero estar hasta adelante. O un niño que, por ejemplo, no le entiende algo, se frustra y avienta las cosas, que se llama baja tolerancia a la frustración. O un niño que si tú le das una orden, no la sigue. O se llama, bueno, hay un trastorno que se llama trastorno negativista desafiante, Okay, que sí. el niño obviamente desafía toda autoridad. Tú le das una orden y te dice, no, pues no lo voy a hacer, o se pone el tú por tú. Bueno, ¿y tú por qué me dices lo que tengo que hacer si tú no eres mi papá, si tú no eres mi mamá, tú no me mandas, tú eres mi maestro? Te empiezan a decir cosas que pues no diría un niño Sí, de su edad, de ¿no? su edad. Entonces ahí te puedes empezar a dar cuenta que es un niño que a lo mejor en su casa está viviendo una situación difícil. Y entonces ahí es cuando uno como maestro pues tiene que, pues si hay psicólogo en la escuela, A- enviarlo con el psicólogo. Usarlo, claro. Ajá, y ya que el psicólogo sea el encargado de mandar a llamar a los padres, porque entonces quiere decir que hay una situación que está afectando al pequeño. Sí, no digo, qué importante porque, vamos, eh, cuando empiezas a tirar el hilo, empiezan a salir las cosas. Digo, cuando el caso ya es muy, muy fuerte, pues no necesitas tirar el hilo porque ellos mismos dicen, ¿no? Que están pasando situaciones y te enteras, ¿no? Tuve un caso hace como un mes más o menos de un niño, bueno, ya no tan niño, ya era un adolescente, que me lo trajeron por cuestiones de bulimia. Ajá, el niño tenía bulimia y él se sentía, pues, tenía una dismorfia corporal. O sea, él se sentía gordo y no estaba gordo, estaba súper delgado y no comía casi. Y si comía lo vomitaba. Y entonces vinieron sus papás y bueno, enseguida cuando la primera entrevista con los papás me di cuenta que el señor pues traía unos temas ahí de problemas de ansiedad y que se veía que era una persona agresiva. A lo que la señora en todo el momento de la entrevista el que hablaba era él. La señora no decía nada. Y entonces yo dije, pues Claro. aquí hay algo que no me cuadra, ¿no? Ya luego cuando le pregunté si él era una persona que pues violenta o cómo se dirigía hacia sus hijos, hacia su esposa. Y dice, pues sí, a veces yo soy un poco, pues agresivo, pero no creo que eso tenga que ver con que mi hijo esté pasando por ese problema. Y yo así de, pues sí, sí tiene que ver. Y de verdad, o sea, el tema era los papás, porque normalmente cuando acuden a terapia, que casi casi te traen al niño así de,
aquí te lo dejo, arréglamelo. Ajá, sí. Y la realidad es que muchas veces, Lo típico. sí, muchas veces pues el problema viene desde casa y si el niño está presentando algunos síntomas es porque las cosas no están marchando como deberían. Sí, qué importante, ¿no? Que nos puedas compartir todo esto porque al final del día nos das cosas muy puntuales, las cuales podemos identificar desde donde nos encontremos, ¿no? Es decir, si yo estoy viendo, voy a empezar una relación y me doy cuenta que hay algo que no está, o sea, ya lo estoy viendo, no, mi amor no lo va a cambiar, ni la va a cambiar, o sea, eso es definitivo. Eso es de ley. Hay un 0,000,1, o sea, que no es nada que puede pasar. ¿Por qué? Porque se oyen esas frases. Aún en esta época donde estamos a milímetros de la información, un texto, a un mensaje de voz y tenemos mucha información, se sigue escuchando ese tipo de cosas, ¿no? La dependencia. Actualmente pareciera que no es tanto así, Ilse, porque bueno, la misma sociedad nos ha llevado a que la mujer trabaja, el Ujú. hombre se pudiera decir que son independientes y me puedo atrever a decir que hay casos en los cuales la mujer es más solvente económicamente que el hombre, ¿no? Y, pero aún así, el hombre, cuando es una cuestión de violencia, se sigue imponiendo, ¿no? Y sigue Así es. llevando, porque no precisamente todo tiene que ver en la cuestión económica, ¿no? Hablábamos de las palabras, ¿no? Ujú. Y estas palabras, ¿cómo pueden llegar pues, a traerte pues, un sometimiento en el cual, pues, estás al antojo del otro, ya sea hombre o mujer, ¿no? ¿Cómo poder enseñar a los chicos o cómo poderles dar eh, desde pequeños de la importancia de cómo dirigirnos a los demás con el lenguaje, ¿no? Ujú. Porque siempre hablamos, lo decimos, es que en mi época el gordo era gordo, el pelón era pelón, el moreno era moreno y no pasaba nada, ¿no? Pero actualmente hay todo un cambio, ¿no? Ya, Sí. ya no se ve igual y a veces no todos tienen la misma estructura emocional, no sé si está bien dicha la frase. ¿Cómo poder de repente con los chicos, a lo mejor yo siendo padre, siendo maestro, decir, oye, ten cuidado con esto porque se pueden sentir violentados y podemos estar empezando una línea en la cual no nos va a traer un buen desenlace? Sí, eso también es algo que yo he comentado mucho porque también luego voy a las escuelas a dar pláticas sobre bullying y siempre les comento a los chicos que es importante el cómo se dirigen hacia los compañeros y hacia los maestros y que debe de ser con respeto, porque en muchas ocasiones nosotros decimos, nah, es que como está gordo, pues le vamos a decir el gordo, ¿no? Y si está negrito, pues el negrito. Y entonces no sabemos qué situación estén pasando a lo mejor estos niños en casa con su familia y todavía nosotros a lo mejor llegamos al salón a hablarles así, de esa forma despectiva. Y pues obviamente esto puede generar, pues que a lo mejor el niño si en su casa tiene muchos problemas, pues estando en su escuela se sienta peor. Y pues luego muchas veces se han dado los casos de niños que se quitan la vida, que se suicidan por esta misma razón, porque ya no quieren ir a la escuela, porque en su escuela los tratan mal. Y todo es un conjunto de situaciones. Por eso yo les recomiendo a todos los chicos y chicas de las escuelas y pues de la ciudad de Veracruz en general, que sean pues respetuosos, igual con sus novias, sus novios, debe de haber siempre el respeto. Eso es algo que, muy cierto que en alguna ocasión mi papá me lo dijo y no le creí. Me dijo, siempre, Sampras. sí, me dijo, siempre, o sea, en su momento como me lo dijo, dije, ay, ¿por qué me lo está diciendo? Y ya luego dije, ¿qué razón tenía, o tiene más bien mi papá, porque todavía no se ha muerto? De que hay que hablarle siempre con respeto a las personas. Y si es tu pareja, pues con Mucho más más. razón. Porque si no, entonces si tú no le hablas con respeto, pues en algún momento a lo mejor la persona también te va a hablar de esa Claro. forma. Entonces, si quieres que te respeten, respeta.
El derecho al respeto ajeno es la paz. Sí, es muy, muy importante todo lo que nos compartes. En esta historia de vida tuya, donde has pasado por esta línea de estar en este tema, llegas ahí ¿cómo? Es decir, tú estudias y dices, quiero atender a este tema, llegas por coincidencia o encuentras ese trabajo. ¿Cómo es que llegas a estos lugares donde de cara a apoyar a estos temas de violencia de género? Bueno, yo desde que tenía 13 años, o sea, hace unos años, hace unos 20 años, fue que pensé en estudiar psicología. Ok, Me llamaba la atención y dije, yo quiero ser psicóloga. Y bueno, me dijeron, bueno, pues vamos a ver con el tiempo, a ver si sigues pensando que quieres ser psicóloga, porque ya ves que luego uno cambia de parecer. Y sí, cuando estaba yo en bachillerato me hicieron unas pruebas psicométricas y salí que era para humanidades ok, y que pues podía estudiar carreras como psicología, no me acuerdo cuáles otras. Y yo dije, no, pues yo la que quiero claro, es psicología, psicóloga. vamos, dice. Sí, me metí a estudiar y de ahí terminé la licenciatura y de ahí me seguí con la maestría. Bueno, la especialidad y después la maestría. Y cuando terminé, estaba yo estudiando la licenciatura cuando encontré el trabajo ahí en el DIF. Tuve suerte. Sí, porque me acuerdo que yo entré a trabajar directamente al ayuntamiento, pero recuerdo que la persona que estaba en ese entonces en recursos humanos me dijo, ¿dónde quieres estar? Porque eres psicóloga. Claro. ¿Y qué área del ayuntamiento te gustaría? Y le dije, pues el DIF. Del carnaval, dice. Ah, No. no. Y le digo, mi sueño es estar en el DIF. Le dije, porque yo quiero atender Ok, pacientes. Para eso estudié psicología. Y para esto, con lo que estaba yo estudiando psicología, porque todavía no terminaba, estaba yo por terminar la carrera, me faltaban como 6 meses, creo. Y me dice, una compañera de ahí del DIF, me dice, oye, pero si eres psicóloga, pero tú necesitas, aparte hacer un curso, no, era un diplomado en pruebas proyectivas, porque ahí en el DIF nos dedicábamos también a hacer, valoraciones psicológicas, para que aprendas más sobre las pruebas proyectivas y pues para dar terapia también necesitas tú, empaparte un poco más. Porque definitivamente sí, mi jefa me aventó al ruedo así. Y como me habían dicho en la carrera, y es verdad, no es lo mismo cuando estás estudiando claro. que a cuando ya llegas y te sientas y te ponen el paciente y es así como de que, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le Sí, digo? Entonces las primeras veces fue así como de, ¿qué hago? ¿Qué le digo? No sé, o sea, yo todo lo que me enseñaron, o sea, no sé cómo pues llevarlo a cabo con las personas. ¿verdad? Y entonces me acuerdo que mi jefa en ese entonces, Lorena, si me ve, me dijo, pues es que así empezamos todos. Y ni modos, Aviéntate. aviéntate. Y yo, ok. Y ya, pues me seguí, empapando, tomé varios diplomados. Después, cuando llegué yo al Inmover, también tuve que hacer varios cursos en ONU Mujeres para tener, pues bastante información sobre la violencia de género y cómo es que se vive no nada más aquí en este país que es México, sino en diferentes partes del mundo. Ok, porque en el DIF el trabajo es más general, ¿no? Sí, Terapia, pero más general. así es. Inmover es Exclusivo específico. para mujeres que Ok. viven violencia. Y ahí, entonces llegas ahí y ya ahí es de cara, ese es el tema. Ujú, Ahí. sí. Pero tú querías ese tema o dices, Bueno, bueno, cuando yo que te comento que llegué ahí a Recursos Humanos y me dijeron, ¿dónde quieres estar? Yo dije que en el DIF, me dijo, sí, pues le dije que era mi sueño, que no sé qué, bueno, me mandaron al DIF y ahí empecé a atender pacientes. Ahí atendía a muchos niños, demasiados casos de niños para valoraciones psicológicas y también para, pues, casos de niños a lo mejor de la casa hogar, ok, que los habían abandonado o que sus papás consumen drogas. Y también, por ejemplo, de casos que estaban en juicio, todo eso lo mandan para allá.
Y de ahí fue que me pasé a lo que era el Inmover. ¿Ese dónde está? Enfrente del DIF, En el frente del DRIP, sí, en la calle Avenida Matamoros. ok, acá en sí, Ujú. zona norte, ya ubico. Sí, Ahí están los bomberos. ajá, Bueno, lo que sí. eran los bomberos, o no sé si son los Ahí bomberos. está el edificio del Ok. Inmover. Oye, Ilse, me llama la atención, cómo planteas, ¿no? Siempre tenemos esta idea de que las cosas sean fáciles o de repente, no, sí, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Llegas de cara a algo que, bueno, tú siendo mujer, me han sido ya muchos años, los cuales escuchas y pues yo me atrevo a decir que día con día muchas Ujú. historias diferentes. ¿Cómo le haces para procesar eso? Sí. O sea, porque a ver, el que está en la oficina con la atención a clientes y que llegue y que le grita que la tarjeta y que me están robando en el banco, pues se la agarra, sale y se va a lo mejor en la tarde y se va a hacer ejercicio, corre, Ujú. se le olvida. Pero tú, digo, esta pregunta ya se lo he hecho a otros educativos que de repente están de cara con las personas. ¿Cómo le haces para encontrar equilibrio o cómo gestionas todo eso? Porque debe de haber algo que de repente dices, "Ah, ¿cómo es posible? No Oye, sé. sí me pasó en el DIF, me pasó eso. Después de 5 años, como a veces eran 6 pacientes diarios, o sea, de lleno, uno tras otro, llegó un momento en el que ya, yo dije, no, ya no, ya no, ya no puedo más. Pero Porque es demasiada la carga, la o sea, carga, y pero son no nada más casos, de horas de trabajo, sino lo sí, emocional. lo O sea, ¿cómo emocional. lo gestionaba? Pues yo me ponía, hacía yo mucho ejercicio, Ok, sí, entonces en las tardes cuando salía yo me dedicaba a hacer ejercicio, a irme a correr, este, también en algún momento tomé clase de yoga, entonces ahí era donde yo gestionaba toda esa situación, pero sí llegó un momento en el que dije, no, ya, creo que necesito un descanso. Y fue ahí entonces que me pasé al Inmover. En el Inmover sí había pacientes, pero es menos, porque es más, más difícil que las mujeres se animen a estar yendo, o a lo mejor si todavía no dejan a la persona agresora, luego pues no las dejan salir. claro. Entonces, hay menos, como quien dice, movilidad de pacientes ahí. Sí, también por lo que platicabas al inicio del podcast, ¿no? Que ya ahí es más específico, ¿no? Ujú. Ya hay como que un trabajo ya en forma, en cuestión de que hay un abogado, hay terapia, hay esto, y entonces al ser pues ya bien estructurado, pues ya sabes que tienes que ir con todo y no todos están, no todas o todos están dispuestos a hacerlo, ¿no? Así es. Ok, y aquí en la tarde, bueno, ahorita nos encontramos desde tu Sí. consultorio, ¿no? Donde tú trabajas en la tarde. Repítenos la dirección de aquí, por favor. Es Azueta 785 entre Carranza y Prim, Interior 6. Ahí es donde nos Ok. encontramos. Como quiera, ahí vamos a dejar toda la información en el podcast, las redes y demás, para los que, aparte de toda esta labor por la cual llegamos a ti, ya ahorita en la tarde ya no es especial violencia de género, ya trabajas de No, paciente. Ok, yo atiendo cualquier tipo de casos. ok. Y bueno, normalmente no nada más estoy yo aquí por las tardes, hay otros 3 psicólogos más que se dedican más a atención hacia los niños, Muy en las bien. valoraciones. Ya casi estamos cerrando, pero ahorita me acordé, tengo una duda por ahí. En esta experiencia de vida, Ilse, tú nos platicabas de lo que haces, lo que hiciste en un tiempo con el tema de la violencia de género. Hay este factor económico en el cual la familia o el agresor o la persona o la víctima pertenece a cierto estrato de la sociedad. ¿Eso hay un determinante o no? No, eso se da en todos los ámbitos. Sí, porque de repente digo, muy callejeramente se escucha, no, pues es que es porque viven en una colonia, no, es No, porque son de tal lado, pero bueno, tenía esa duda. se da hasta en lo laboral. Sí, la violencia se da en todos lados.
O sea, se puede dar a lo mejor arriba de un camión, que alguien te tire un piropo, o se quiera pasar de listo y a lo mejor te agarre la pierna, o que dice que se tropezó y cayó donde no debía. Entonces, todo eso es violencia, también se da en el ámbito laboral, cuando normalmente luego no falta el jefe que a lo mejor te pide que Que te quedes más tiempo. que te quedes más tiempo, que salgas con él, y de lo contrario, entonces pues ya sabes lo que te espera, ¿no? O te O voy sea, a ya bajar el sueldo, o te voy a correr, o te voy a hacer trabajar más por la misma cantidad de dinero. Entonces todo eso también viene entrando en lo que es la violencia laboral. ok. Ah, y también hay violencia obstétrica, que es cuando a las mujeres las tratan de una forma no adecuada en los centros de salud, como en el seguro. Ok, ¿cómo, qué será que no las atiendan o Pues que luego muchas veces las mujeres llegan embarazadas o ya casi para dar a luz. vete a caminar hasta el bulevar y regresa? Sí, O sea, les eso es dicen, violencia. no, pues espérate, todavía aguantas, ahí déjenlo otro rato más. Y me ha tocado escuchar cuando estaba yo en el DIF, ahí sí me tocó en el DIF escuchar muchas chicas que me decían que habían tenido al niño ahí. Esperando. No, o sea, que se les había salido el niño ahí, que nadie las había atendido a tiempo. Que les decían, es que todavía te falta, espérate. O que te empiezan a hacer comentarios fuera de lugar, como no grites, no te quejes, no así, te estoy segura que cuando estabas ahí no Ok, estabas, ¿en ujú, serio? sí, entonces ahí es lo que es la violencia obstétrica. Mira, qué interesante eso que dices. O sea, son muchas cosas que se han normalizado nosotros como sociedad. Sí, lo normalizamos porque, bueno, ya me acuerdo ahorita de algo. El otro día, hace como un mes, tuvimos una plática, de hecho, en el Inmover. No di yo la plática, la dio otra persona. Y una chica de ahí se paró a platicar, que en su caso, ella dice que estaba llorando, que estaba desesperada y que la enfermera le gritaba y le decía que ya se callara. Y mira, no, porque en ese momento tú no has de haber estado así diciendo que no querías, que no sé qué. Dice, hasta que ya llegó la jefa de enfermeras y me dijo que cómo me sentía, que si la persona anterior me estaba tratando mal. Y dice ya entonces fue en ese momento que, pero la chava estaba llorando. Y yo Sí, sentí horrible, claro. dije, ¿cómo es posible? Sí, porque ya estamos hablando de esta parte humana, ¿no? Sí. Ahora, tú como uno como profesional o estas personas como profesionales que están en una área donde tienes que tratar a otros humanos, pues eso es muy complicado. O sea, que ellos tengan que ser así, pues de que se dediquen a otra cosa, ¿no? Ujú. También ese es otro tema, ¿no? Pero en esta parte del normalizar me has dado muchos puntos que yo no llegaba a entender que pudieran ser violencia. Entonces, retomemos para ir cerrando Ilse, desde un inicio. O sea, toda la violencia de género puede empezar desde la relación. Desde el momento en que hay un mensaje, desde el momento que hay un grito, un jaloneo, Así ya se es. empiecen a aprender ahí. Y todavía sin ser pareja ni tener familia. Estamos hablando de una relación de noviazgo todavía. Así es. También lo pueden checar en lo que es el violentómetro. Ok. Ese lo pueden buscar en Google si gustan, para que vayan viendo más o menos cómo es que va aumentando la violencia o cómo comienza y cómo puede llegar a terminar. Ok. ¿Cómo es que antes las familias tenían este grado de tolerancia? No sé, pensando en mi abuela, en mi tatarabuela, o sea, ¿cómo es? ¿Cómo es que llegaban a desarrollar esa, pues no sé, superpoder, capacidad? Porque, o sea, de pensar en estas ideas preconcebidas de cómo era el abuelo, de los padres posiblemente, ¿cómo es que pasaba eso? Porque lo normalizábamos. Tiene Bueno, que ver todo. hasta la fecha esto se ha normalizado, como comentas tú.
Y bueno, en la época de nuestros bisabuelos y nuestras abuelas también me ha tocado escuchar que luego hay personas que dicen, no, es que mi mamá todo el tiempo, o sea, cuando dicen, ¿cómo es que va a haber machismo aquí en México si mi mamá siempre ha sido la que ha mandado en casa? ¿No? Pero tú te pones a escuchar las ideas de esa mamá, que es la matriarca Ok. de la casa, te pones a escuchar sus ideas y son totalmente machistas. Solo que dichas desde una mujer. Exacto, sí. O sea, sí manda la señora en la casa, pero no deja de existir lo que es el machismo. O sea, el que diga, no, si llega, por ejemplo, el hijo con la novia, no, pues es que le tiene que servir. Es que ella se tiene que parar a servirle. Hay Es, mucho que hacer, mucho trabajo. me tocó el otro día, no, hoy no, ahorita les voy a, hoy no, es que a mí me toca cada historia. Suelta, suelta, Me- suelta. ya se va a volver chisme. Me tocó el otro día escuchar una señora, ay no, que dice, no, es que mi mamá, también matriarca, y dice, y mi mamá apoya mucho a las mujeres y tengo dos hermanas, y como tengo dos hermanas, pues cómo va a ser que yo soy machista si pues tengo dos hermanas y mi mamá es la que manda en casa. Y entonces un día estaba yo ahí y la señora hizo un comentario machista que dice, es que a mi hijo le han tocado puras tontas, ¿no? Dice, porque a tenerlo él es fácil, nada más le tienen que lavar la ropa y hacerle de comer y ya. Y yo así, Ok. sí. A ver, y a ver, aterrizamos, vamos a aterrizarlo y vamos a ponerlo. Para mí pareciera que es un simple comentario. Ujú, Son sí, dos, tres palabras y a lo mejor hasta en broma, ¿no? Pero cuánto poder, ¿no? Y sí. eso se sigue pasando de generación en generación. Ujú, Y entonces, exacto, y seguimos, se sigue normalizando y se crean estos estereotipos, ¿no? A sí, ver, que no está mal, no está mal, porque bueno, antes también las mujeres no trabajaban como ahora. Hace un momento dije, ¿no? Que incluso las mujeres llegan a tener más poder adquisitivo, más economía, mejores trabajos que los hombres, ¿no? Y bueno, ya hay mujeres presidentes, o sea, entonces ya desde ahí, ¿no? Pero lo escuchas y dices, no, no pasa nada. Pero ya cuando tú me lo dices desde el área profesional, pues claro que sí tiene mucho, mucho que ver. y eso que comentas de que hay mujeres presidentes, el otro día también fui a otra conferencia de las alcaldesas en Veracruz Ok. y la ponente que era Mónica Mendoza comentaba esa parte de que sí hay mujeres alcaldesas y presidentas, pero ¿qué dice la sociedad? Que quién es el que está detrás de El marido. el hombre. Así es. Sí, sí, se Sí. tiene que decir. Localmente ha pasado mucho en los Entonces, ejemplos no cercanos. dejamos de ser machistas, sí, porque hacemos esos comentarios. Y bueno, bueno, yo desde en mi casa, por ejemplo, con mi abuela, lo dicen, ¿no? Ay, sí, pero ¿quién está detrás de...? Sí, del. Y yo sí, de abuela, por favor. Sí, y bueno, tú conociste a mis primas, en este caso, ellas han traído, como que dice, han tratado de reeducar a la familia, porque ellas ya traen otro chip que dicen, no, es que aquí todos, o sea, aquí todos somos iguales, ¿no? Y ellas no son así de que se pongan, como dicen, no, pues te tienes que poner a lavar los trastes, tienes que ayudar a tender la cama. No, yo no voy a hacer nada de eso, porque y dicen, ¿qué vas a hacer cuando te cases? No, porque cuando me case va a haber igualdad. Ok. ¿No? Entonces te das cuenta que muchas veces ya la generación de ahorita ya traen otro chip. Realmente aquí los que nos tenemos que reeducar somos nosotros. Y Porque, sí es muy importante eso. Demasiado importante porque, pues sí, la información que tenemos nos termina siendo de buen uso, ¿no? ujú, Termina desinformándonos. Y aunque venga del otro lado, que es dicho por una mujer, pues termina siendo el mensaje termina siendo el mismo, ¿no? Solo cambia el emisor. ujú. Ya para ir cerrando, ¿qué le dirías a una persona que no sabe
que está en una relación violenta, tú como profesional, ¿qué es lo que le dirías? Como así diciendo, mira, haz esto, luego esto, y sigue ahí. ¿Qué le diría a una persona que está en una relación violenta? Que piense en ella Okay. primero, Siempre el primer paso es así pensar es, en uno, ¿ok? pensar en ti. A veces les comento yo a mis pacientes, suena egoísta, porque a veces decimos, ay, es que es muy egoísta solamente pensar en mí, pero es importante, porque nadie va a venir a sacarte o a salvarte. Muchas veces también estamos dentro de una relación violenta porque estamos con esa esperanza de que venga el príncipe azul, de que venga este hombre y me rescate, pero la realidad es que nadie te va a rescatar si no eres tú misma la que se rescate o que te atiendas, porque también si estamos dentro de una relación violenta y no atendemos nuestra salud mental, vamos a volver a caer en otra relación. Eso también es una nota muy importante aquí. Si yo estuve en una relación de violencia familiar o violencia en el noviazgo y salgo de esta relación, puedo volver a caer en otra igual, si yo no me atiendo lo que es la salud mental. ¿Por qué? Porque sigo, como que dice, vas a seguir en ese círculo hasta que tú sanes esa parte que es la que te hace estar dentro de ese tipo de Vas a relaciones. estar cayendo y Exacto. levantándote, cayendo en un circo. Ahí sí, claro. Y tienes pues que aprender por qué, por qué razón yo sigo cayendo en este tipo de relaciones. ¿Por qué o para qué? ¿Qué me quiere dar a entender el universo? Sí, no, no, es importante, pero todo parte del ser, ¿no? O sea, Ujú. primero yo, Y después tratarme, yo. tratarme y ya de ahí seguir. Sí, pensar siempre, o sea, primero en nosotros, porque como comentaba yo, a veces decimos, no, es que por mis hijos, a veces también me ha tocado escuchar mucho que permanecen en ese tipo de relaciones por los hijos. Es que no, es que ¿qué va a hacer de mis hijos? No, pues es que es peor que tus hijos sigan viviendo en una relación así, Es que eso lo que decía, sigan ¿no? viendo ese tipo de situaciones, que las sigan viviendo, o sea, tampoco es saludable para ellos, no es sano. También por eso comento, pensar en ti, Pues sí. porque Y eres ya de ahí alguien. fortalecer, ¿no? Fortalecer lo que decías al inicio, fortalecer tu círculo, tu red de apoyo, tus anclajes donde puedas estar, lugares seguros, ¿no? Ujú. Y pues avanzar. Pero es un Sí. proceso. Sí, es un proceso, no es fácil, porque también luego me dicen, no, es que usted lo dice muy fácil porque es la psicóloga. No, yo sé que no es fácil porque no es fácil, pero sí se puede sanar. Y claro que cuando sales de ahí, las cosas cambian para bien, sí, porque me ha tocado muchas personas que han salido de ese tipo de relaciones y la verdad les va muy bien, que no es fácil porque hay que trabajar Claro. duro, pero sí se logra. Sí, sí, entender que no es una compra en internet que te llega en 3 días o en una semana, Así te es. tiene que dedicar, ¿no? Hay un Sí, proceso hay ahí. que trabajar mucho y sobre todo trabajar en la autoestima, en la seguridad y no, o sea, no nada más de que tenga yo que trabajar más para ganar, tener más ganancias económicamente, sino también en mi interior. Tengo que trabajar mucho para volverme una persona más segura, una autoestima más sana y sobre todo quitarme esas culpas, que es lo que más sentimos cuando estamos dentro de una relación de abuso. Muy bien. Te agradezco mucho, Ilse. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Ahí vamos a dejar toda la información en la descripción del podcast para quien quiera acudir con ella. Es una profesional. Ya ahí va a estar la dirección, redes y demás. Gracias. A ti, gracias.